Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy domingo 22 de octubre pues vamos a hacer un popurrí donde vamos a hablar de índices bursátiles, vamos a hablar del oro, vamos a hablar del Bitcoin, del eurodólar, del petróleo Brent, digamos un vídeo bastante completito. Bien, pues esta semana hemos visto caídas bastante importantes tanto en Estados Unidos como en Europa, donde los índices bursátiles uno detrás de otro pues han caído más de un 2%, ¿no? Con lo cual una semana muy complicada para la renta variable a nivel occidental, que eso es lo que nos atañe y nos interesa. Y esto pues se da a otros mercados, ¿no? Ya a otros activos. Por ejemplo, hemos visto el Bitcoin pues dispararse un 10%. Hemos visto cómo el oro ha hecho una vuelta a nube, la ha completado perfectamente. Es una vuelta a nube de libro. Vemos cómo el petróleo sigue intentando pues mantener un buen ritmo alcista, con lo cual pues esto sí que puede provocar, si esto se mantiene en los niveles de precios que está ahora mismo, pues que la inflación se dispare. Si la inflación se dispara, eso son malísimas noticias, porque ello va a obligar a los bancos centrales europeos o el estadounidense, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues a subir pues tipo de interés, ¿no? Para intentar pues un poco esa lucha titánica contra la inflación, y que lo peor que podría ocurrir es que el petróleo se dispare, ¿no? O se mantenga a los niveles actuales, con lo cual pues hay que tener mucho cuidado. También pues hemos visto cómo el mercado de bonos, la renta fija, pues también pues se dispara, y vamos a ver cómo el bono, por ejemplo, el bono a 5 años español se sitúa en el 3,47,8%. Fijaros qué gran movimiento alcista desde aquella zona de mínimos del año 2021 y cómo se ha disparado, una auténtica barbaridad, como podéis observar en el gráfico, y que nos lleva a niveles que no veíamos desde el año 2013, ¿no? Increíble. En el caso norteamericano, el bono a 5 años se sitúa en el 4,85% y está atacando los máximos del año 2007-2006. De hecho, aquí es donde, como comentaba ayer sábado en mi vídeo Blue Chip, pues los economistas piensan que el recorrido al alza podría haberse frenado ya en los niveles prácticamente que casi estamos. Entre el 5 y 5,30% estaría una zona de resistencia donde esperan que haya alguna posible recogida de beneficio, lo cual pues se amortigüe la situación en la renta variable. No obstante, ¿qué pasaría si cae la zona 5,30? Pues que el salto sería brutal, ya que podríamos ver subida en torno a los 6,80, 7%. Eso sería una exageración, sería una vuelta al año 1999, 1997, con lo cual pues eso sí que sería una auténtica hecatombe ya para la renta variable si esto ocurre. Así que vamos a ver lo que puede pasar en las próximas semanas si se mantiene esa zona entre los 5 y 5,30, no se sobrepasa, porque insisto, puede ser una auténtica tragedia para la renta variable. Vamos a ver, bueno, la verdad que estamos en una situación complicada. De hecho, a nivel, pues un poco de lo que estamos viendo, cómo el mundo está ardiendo a raíz pues, de primero el primer enfrentamiento, en donde estamos viendo cómo los grandes protagonistas, los grandes jugadores, pues están moviéndose hacia ese mundo multipolar, en el cual Estados Unidos no quiere, se niega a aceptar esa regla de juego y quiere todavía, sueña con ser el gran protagonista de la película. Seguir con ese mundo unipolar, y nos ha dado cuenta que el mundo ya ha cambiado muchísimo y ya hay varios jugadores con un poder. No estamos hablando a nivel de ejército, pero sí con una posesión de armas nucleares suficientes como para provocar pues, la destrucción de nuestro planeta tal y como lo conocemos, ¿no? Con lo cual pues tenemos a Zelensky, el presidente ucraniano, que es judío, es judío, por si alguno no lo sabéis. Y aquí tenemos a la derecha Netanyahu, que es el primer ministro israelí, que bueno, pues la verdad que está ahora gobernando con el apoyo de la extrema derecha sionista en Israel. Y obviamente, pues bueno, pues todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? No vamos a meternos más en un poco, me gustaría un poco meterme más con todo este tema, porque muchas veces vemos solamente un lado de la moneda. Pero bueno, ya que estamos en verdad, vamos a sacarlo en un abrir y cerrar de ojos. Primero, Netanyahu pasa a engrosar los fichados policía español por ataque a la flotilla de la libertad. Una flotilla totalmente de gente que iba a ayudar a apoyar a los palestinos en la Franja de Gaza, y que acabó pues con varios muertos, ¿no? De dicha flotilla. Nos encontramos que en France 24 horas, por ejemplo, aquí tenemos que
nos dice que Israel, Benjamín Netanyahu acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Bueno, este realmente es un déspota, está en sus momentos más bajos de popularidad, con lo cual algunos dicen que ya con este conflicto ya es un cadáver político. No lo sé yo porque desde luego me recuerda mucho a George Soros cuando él se definía como un superviviente, y Netanyahu un tío de mucho largo recorrido, ya ha pasado por situaciones muy complicadas y de todas ellas ha salido muy victorioso. Pero bueno, aquí tenemos a según pues el medio de comunicación política exterior, donde tenemos pues aquí a su consejo de ministros, y como vemos pues la extrema derecha se apodera de Israel, ¿no? El pueblo palestino nos ha declarado la guerra, y esto es 27 de mayo de 2015, que esto no pensemos que es ahora. El pueblo palestino ha declarado la guerra y debemos responder con guerra, no con una operación lenta y baja intensidad, no con una escalada controlada, no con una destrucción de infraestructura terrorista, no con asesinatos selectivos. Esto es una guerra entre dos pueblos. Los actores de esta guerra son aquellos que incitan en mezquitas, los que escriben los temarios en los colegios, los que ofrecen refugio y vehículos, los que honran y apoyan moralmente a los terroristas. Son todos combatientes y enemigos, y su sangre se derramará sobre sus cabezas. Esto incluye a las madres de los mártires que los mandan al infierno con flores y besos. Pues esto es lo que, bueno, pues ahí tenemos ese breve extracto comentado por el periodista Uri Eluzer. Bueno, nos vamos con, bueno, aquí tenemos también el presidente Zelensky, que estuvo involucrado pues en el tema de los papeles de Pandora, ¿no? La sociedad de paraísos fiscales. Nos encontramos aquí a UNICEF, que consiguió el 21 de octubre, ayer, pues ya el primer envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza con 44.000 botellas de agua, que esto no es nada, pero bueno, más vale poco que nada. Tenemos aquí, pues según el medio de comunicación de la ONU, donde en su página web, Naciones Unidas, la ocupación israelí de los territorios palestinos ilegal determina comisión de la investigación, fecha 20 de octubre de 2022. Luego tenemos aquí al gran, analista en política internacional, Chomsky, que acusa a Israel de genocidio en su libro Conversaciones sobre Palestina, escrito en el año 2016, ¿no? Este artículo, donde, bueno, pues ya hablan directamente de lo que piensan ellos. Tanto Noah Chomsky como Ilan Pappé. Él se trata con extensión la política del sionismo encaminada a la extinción del pueblo palestino para ser sustituido por colonos que actúan como fuerza de choque en su política de apartheid. Ambos describen su versión de los hechos totalmente opuesta a la divulgación por los formidables medios propagandísticos de los judíos. Es verdad, los judíos pues tienen un poder impresionante a nivel mediático, con el apoyo totalmente declarado de Estados Unidos. Vamos, en lo que Estados Unidos siempre va a apoyar a Israel, eso está ahí, claro. No, y como dijo Joe Biden en la década de los 90, si no existiera Israel, habría que crearla. Eso está en internet y podéis encontrarlo incluso en YouTube. Está ese vídeo donde precisamente pues habla un poquito de investigación, ya lo tenéis. En su exposición asimila la operativa criminal del sionismo con la de Sudáfrica, que terminó con la liquidación de la apartheid y con el acceso de Mandela a la presidencia. Nos vamos con la publicación Milenio, que nos dice el 19 de octubre de este año. Expertos de la ONU acusa a Israel de crímenes contra la humanidad de Gaza. 6 expertos de Naciones Unidas reiteraron que las medidas antiterrorismo de Israel no justifican los asesinados por parte del ejército israelí, así como el asedio al territorio palestino. Aquí tenemos un artículo del 25 de marzo de 2010. La ONU condena la política de Israel en los territorios palestinos ocupados. Radio Televisión Española, 37 de 2014. La ONU acusa a Israel de grave violación de la ley internacional por atacar su escuela en Gaza. Lo considera una grave violación del derecho internacional. La UNRWA notificó en 17 ocasiones sus coordenadas a Israel. Sin embargo, no valió de nada porque atacaron directamente esas escuelas creadas por una de las ramas de la ONU, ¿no? En la Franja de Gaza. La ONU acusa a Israel de matar indiscriminadamente. Los choques por la embajada de estadounidense de Jerusalén ya dejan 60 muertos, ¿no? Bueno, pues esto es más de lo mismo. Aquí hablan parece que cualquiera puede ser asesinado o herido. Mujeres, niños, reporteros, personal de primer auxilio. Si se acerca a más de 700 metros de la valla, dispararon a un amputado doble. ¿Qué amenaza es un amputado? Afirma el portavoz en Ginebra de la oficina Rupert Colville, ¿no? Bueno, pues esto lo dice la ONU, no lo dice ningún medio pro-palestino, ¿no? La ONU acusa a Israel de crímenes de guerra contra civiles. Artículo del 1 de marzo de 2019. Luego tenemos a Human Rights Watch. El 27 de abril de 2001 decía lo siguiente: las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y de persecución. La Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad exige una respuesta que ponga fin a la represión de los palestinos, ¿no? Bueno, hemos visto movimientos a favor de Palestina, donde Erdogan, que es el presidente de Turquía, eleva su tono contra Israel y afirma que los bombardeos israelíes en Gaza equivalen a genocidio. Bueno, no hay que olvidar una cosa: Turquía es miembro de la OTAN. Turquía es el segundo mayor ejército de la OTAN detrás de Estados Unidos, ¿eh? Un aliado histórico de
de Estados Unidos, Arabia Saudí, pues bueno, pues en una reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí y de Irán, pues en esa reunión Arabia Saudí reitera ante Irán su firme apoyo a la causa palestina. Estas son palabras mayores, de ahí que haya mucho temor a que el petróleo se pueda disparar y pueda ocurrir lo que pasó durante la década de los 70 del siglo XX. Bueno, esto fecha de ayer, 21 de octubre, unas 100.000 personas marchan por Londres para exigir el cese del bombardeo de Israel sobre Gaza. Bueno, esto un poquito, ese resumen rápido y vamos a pasar a la gráfica. Bien, tenemos en pantalla el Dow Jones Industrial. Gráfico semanal a la izquierda, donde vemos la gran caída que hemos llevado todo lo ganado la semana pasada. Y como vemos, está viniendo de zona de resistencia del canal alcista, se está desplazando hacia buscar quizás la zona de soporte, veremos a ver lo que ocurre. Es una zona que para mí es clave, la zona de los 33.000 puntos. Si esa zona cae, es más que factible que podamos ver todavía una mayor caída, ¿no? Ya que representaría el 61.8% del último impulso alcista, que va de esa zona 31.400 hasta los 35.600 o 35.700 puntos, y donde pues si perdemos esta zona, pues según la estadística y las probabilidades nos indican que lo más probable es que vaya a intentar buscar los 31.400. Por otro lado, tenemos ahí que además tenemos de ese gran movimiento alcista que va de 23.600 a 35.700, tenemos el 38.2% de FIBO, con lo cual es una zona también bastante importante. Yo de hecho pensaba cuando aquí se formó esta pauta parecida a un martillo, que es un paraguas alcista, y después la continuidad, que a lo mejor había opciones de algún tipo de rebote, no de que cambiara el signo de la situación que tenemos ahora mismo, desgraciadamente, ya que como estamos viendo, pues el movimiento bajista es más que claro, ¿no? Y esto no se resuelve con un rebote, ¿no? El rebote puede ser un principio o puede ser simplemente eso, un punto y aparte. De momento, como vemos, caída, con lo cual situación, si perdemos 33.000, que es factible que podamos ver nuevamente una búsqueda de esa zona de tanteo de soporte que está ahora mismo alrededor de los 32.315 puntos. Si me voy al gráfico diario, ustedes pueden comprobar cómo justamente desde agosto pues está de que marcó máximos, estamos en una tendencia clarísimamente bajista, como pueden ustedes observar perfectamente. Ahí tenemos los 33.127 con el que cerraba en la jornada del viernes, y como estamos viendo, tenemos un primer impulso, tenemos un segundo impulso. Curiosamente, los rebotes del primer impulso se frenan al 61.8%, y del segundo impulso bajista también el rebote se frena al 61.8%. ¿Casualidad? Bueno, pues ya ustedes pues pueden opinar lo que quieran, ¿no? Pero desde luego es muy llamativo que esos dos rebotes se ha producido justamente el 61.8%. Bueno, de momento todo parece apuntar a que va a buscar nuevamente esa zona de 32.840 puntos, que fue ahí donde la semana pasada hicieron un suelo y lo que provocó ese movimiento al alza que continuaba a principio de esta semana y que finalmente ya el miércoles se desplomaba al no poder romper esa zona, insisto, de los 34.000, perdón que no lo veo muy bien, 34.156 puntos. Con lo cual, pues de momento vamos a ver nuevamente un retorno al punto de origen, y bueno, aquí se nos pueden poner diferentes escenarios. El escenario menos malo. Vamos a suponer que caemos nuevamente a esa zona de 33.000, 32.870 puntos o 32.800 para redondear, y se nos va para arriba, ¿vale? Podríamos estar en un rango lateral, pero un escenario más fantástico sería que si llegamos a esos niveles 33, 32.800, empiezas a subir y superamos esa cresta, cierre diario, tendríamos un doble suelo. Sería el mejor de los escenarios. Pero son escenarios. Tenemos o bien rango lateral, o bien doble suelo, o bien, si perdemos esa zona 32.800, lamentablemente va a ser trágico, porque lo que vamos a tener ya confirmación de un nuevo impulso bajista, y ya no sería simplemente una corrección de este pequeño movimiento alcista que va a ser rebote de 32.800 a 34.200, que es lo que estamos ahora mismo viendo corregir. Una vez perdamos 32.800, se reanuda la tendencia bajista que nos viene acompañando, pues insisto, desde el pasado mes de agosto. Con lo cual, pues un planteamiento pues obviamente bastante complicado lo que tiene por delante. El caso del Nasdaq 100, el Nasdaq 100 en gráfico diario, que tenemos aquí 14.560 puntos, donde ya está atacando la zona de soporte 14.500, 14.560 puntos. Esa zona es vital. Como ustedes pueden apreciar, podemos ver diferentes ataques a lo largo del mes de mayo, principio de junio, actuando como resistencia, luego en agosto como soporte, luego en septiembre en varias ocasiones como soporte nuevamente, y ahí estamos. Si esta zona lo perdemos, podemos ver todavía mayores caídas y mucho peligro, porque si se dan ustedes cuenta realmente, lo que vemos aquí con esta línea, esta directriz bajista
Y esa zona de soporte horizontal lo que estamos dibujando es ni más ni menos que un triángulo descendente. Con lo cual la caída teórica, porque desgraciadamente nunca sabemos lo que puede hacer el mercado, pero la caída teórica, el objetivo sería bastante ambicioso y por tanto le quedaría mucho recorrido todavía a la baja al Nasdaq. Si nos vamos al gráfico semanal, ustedes pueden observar perfectamente esa secuencia de máximos descendente y como de momento pues está intentando ahí hacerse ese suelo, a ver si en la caída esta semana rompe el suelo y finalmente por debajo ya de esa zona 14.500, 14.460 en cierre semanal, abrirá las puertas para una mayor caída en torno a niveles 13.700 puntos, con lo cual pues un escenario bastante adverso hoy por hoy, ¿no? Vamos a ver, o intenta rebotar justamente desde zona de soporte, como ya se propuso, por ejemplo, la estrategia en el oro, que teníamos una estrategia bajista que se cumplió y rebotó justamente donde tenía que rebotar, en zona de soporte. Una zona de soporte muy tanteada, también hay que decirlo, que no era cualquier zona de soporte. Y de ahí, pues, la vuelta en V tan maravillosa que ha hecho, ¿no? Bueno, aquí no sabemos lo que puede ocurrir. Vamos a ver si tenemos la oportunidad o quizás, desgraciadamente, la situación que tenemos, el oro es un valor refugio y cuando hay nervios, pues es lo normal. Pero la renta variable podía acabar desembocando en caída. Y eso a pesar de que estamos viendo presentación de resultados. Aunque esta semana entrante vamos a tener ya presentación de resultados de varios gigantes del Nasdaq, como son Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre. A ver si intentan salvar un poco la situación y que aguante esa zona 14.500 puntos y sobre todo en cierre semanal no perdamos 14.460. Nos vamos al Standard Poor's 500, que en gráfico semanal lo vemos aquí cerrando los 4.235, se ha llevado por delante todo lo ganado durante el rebote de las 2 semanas anteriores, como estamos viendo, y también estamos en una situación complicada, como ustedes pueden ver, de la zona 4.600, lo que hemos ido viendo, formación de un nuevo máximo descendente tras un rebote, aquí intento de rebote que se frena a 4.400, zapatazo hacia abajo. De momento, situación que se nos puede complicar mucho y sobre todo si se fijan en el gráfico diario, el movimiento está dentro de un canal bajista, ¿no? Ya hubo intento de romperlo, con lo cual puede que se produzca la ruptura bajista y estamos en unos niveles que obviamente pues vamos a ver lo que ocurre, porque quizás lo bueno que tiene ahora mismo el Standard Poor's es que tenemos una zona muy importante de soporte y la tenemos muy cerca. Esa zona 4.170, 4.180 puntos, ahí va a ser una zona que habrá que ver si son capaces ahí los bajistas de romperlo. Porque si lo rompe, pues evidentemente va a ser una situación muy dramática y podría mover todavía caída a 4.050. Pero esta zona que estoy señalando, como podéis apreciar ustedes en este gráfico diario, una zona bastante importante. Así que bueno, la situación en general, pues de momento pinta mal. Y vamos a ver, porque además aquí, esta zona 4.208, tenemos 50% de retroceso y todo el movimiento alcista previo, de 3.800 a 4.600. Y podría ser, vamos a ver si esa zona aguanta, pero a pérdida, pues irremediablemente vamos a ver caída que nos puede llevar a zona 4.100. Pero en principio vamos a ver, insisto, que estaríamos ahí esa barrera 4.170, 4.180, a ver si aguanta, mantiene, porque de lo contrario, pues insisto, es probable que retroceso 4.050 puntos. Nos vamos con el Eurostoxx 50. El Eurostoxx 50. Muy bien. Pues sí. Lo tenemos ya ahí. Lo tenemos ya en los 4.012. Está ahí. Jugueteando. Vamos a ver lo que ocurre. Estamos 4.028. Lo tenemos casi. Costando trabajo cuando se propuso, cuando tuvimos ahí esa ruptura ya. Vamos a ver si se produce finalmente. Todo parece indicar que podríamos ver ya esa caída. Vamos a ver cuando sí se produce en la jornada del lunes, pero de momento pues ahí lo tenemos ya prácticamente casi alcanzado por ruptura de rango lateral, pero nos falta ya simplemente ese pequeño empujoncito y ya tenemos 4.012. De momento pues un poco cumpliendo también pues el movimiento que estamos viendo, ese recorte, esa fase correctiva. Fijaros, zona 4.500 puntos, empezó a deshojar la margarita en un pequeño rango, el mayor era zona 4.416, 4.209, entre 4.209 empezó a hacer aquí un pequeño rango lateral, ruptura, aquí ya teníamos la señal cuando ya lo comenté precisamente con esta vela, y finalmente la está costando trabajo, intentos, porque el artista, como vimos la semana pasada, intentaba, aunque finalmente como vemos caída. De hecho, fijaros, llevamos 5 semanas consecutivas con cierres pues en negativo, con lo cual pues obviamente en esta ocasión se la han llevado de calle los bajistas y perforando el soporte de los 4.035 puntos, con lo cual vamos a ver lo que ocurre,
vamos a yo seguramente perder la zona de los 4.000 puntos todavía podría llevar a buscar en niveles como la media móvil de 40 situada sobre la zona de 3.800, es decir, que podríamos ver una caída todavía en torno a la zona 3.800 puntos. Esperemos que no sea para tanto, no quiero que muchos sufran, aunque evidentemente el que esté corto pues estará diciendo sí, Diego, que continúe la fiesta. Pero bueno, esto ya dependiendo. Así que nos queda mucho trabajo todavía por delante y un escenario clarísimamente bajista, como estáis viendo. En el caso del FTSE 100 británico. Bueno, el caso del FTSE 100 británico más de lo mismo. Está, como podéis observar, dentro de un triángulo descendente. Esta semana, bueno, comenzaba muy bien con un hueco de apertura alcista, estupendo, de cara pues a buscar nuevamente a zona de resistencia a 7.700 puntos, intentar también romper la zona del triángulo, que el mayor obstáculo que tiene no es ya romper, sino la zona tan próxima que esa zona de los 7.700, con una zona de resistencia muy importante. Evidentemente, como pueden ustedes observar en el tiempo, esa zona 7.700 es inexpugnable y ahí es donde se está produciendo el frenazo. De hecho, podríamos estar pensando ahora mismo en un rango que este triángulo se esté convirtiendo finalmente en un movimiento lateral entre esa zona de los 7.245 puntos por abajo y los 7.700 puntos por arriba. De momento, un buen golpe bajista, la pérdida de los 7.400 en cierre diario, aunque estamos en un gráfico semanal, pero si pierde los 7.400 en gráfico diario, es factible que veamos nuevamente un ataque a esa zona de los 7.200, zona de soporte. En el caso del DAX 40 alemán, bueno, pues este es más de lo mismo. Habíamos tenido una semana, recordaréis, en ese rango lateral, jugueteando, aquí como podéis apreciar, y finalmente pues también caída, como estamos viendo, intento de rebote la semana pasada, finalmente cerrando negativo, también 5 semanas consecutivas y esta, fijaros, cerrando 14.798, ahí nuevamente atacando zona de soporte. Y como perdamos esa zona de 14.800 puntos, nos espera todavía una caída en torno a los 14.125 puntos. Vamos a ver lo que ocurre. Pero insisto, estamos ahí. Como perdamos 14.800, todavía tenemos más recorrido bajista. Aquí pues todo lo que no sea recuperar la zona de los 15.460 puntos, hay que olvidarse ahora mismo. La situación es máximo, máximo y máximo, y aquí tenemos toda una secuencia de mínimo, mínimo, con lo cual pues esto es un escalón bajista, una escalera bajista clarísima. El caso es CAC 40 francés. Vamos a ver aquí porque también estamos, como estáis dando cuenta, poco a poco estamos en zonas clave, zonas clave de soporte. Aquí lo tenemos, el soporte, ese rango lateral entre los 6.825 por abajo, 7.575 por arriba. Si perdemos la zona de 6.825 puntos, pues nos espera todavía en cierre semanal, estamos en un gráfico semanal, aunque podríamos esperar 2 cierres diarios por debajo de dicha cota, aunque que los 2 días además sean 2 cierres negativos consecutivos, podríamos tener una caída aproximada sobre 6.144 puntos. Vamos a ver lo que ocurre porque de momento, pues como estamos viendo, pues pinta mal. Llevamos 4 cierres semanales en negativo. Nos vamos con el Bitcoin. El Bitcoin situado en los 29.690, movemos gráfico semanal. Muy buena semana alcista, donde pues se rompía esa zona de resistencia 28.760 dólares. Aguantar por encima de 28.760 debería llevarle a buscar la resistencia, esa zona de los 32.625 puntos. Recordaréis, como ya hablamos la última vez que hablamos del Bitcoin, que está en rango lateral entre la zona 25.645 por abajo y por arriba 32.625 puntos. Nos vamos con el eurodólar. Bueno, pues el eurodólar vemos en movimiento en un canal alcista, rompió tal como lo dice la teoría, muy bien a la baja, con objetivo 1.02710. Algunos hablan de que podríamos ver en los próximos meses nuevamente la paridad euro-dólar. Vamos a ver lo que ocurre. De momento están intentando buscar el rebote, aunque como podéis observar, la cantidad de velas atacando esa zona de resistencia, la zona 1.0593 dólares, donde de momento se ha frenado, ¿no? Ese movimiento podría llegar incluso a 1.07. Pero otra cosa es pensar que todo este escenario bajista desde aproximadamente los 1.13. Así que vamos a pasar al petróleo, a ver lo que ocurre. Evidentemente tenéis que tener en cuenta que perder el nivel, la cota de los 1.0450, pues vamos a tener primer zona de soporte 1.0360. Esa zona también muy tanteada, como podéis apreciar. Quizás sea la mayor barrera de cara a alcanzar 1.02710, ¿no? Pero insisto, de momento lo que estamos viendo es resistencia e intento de rebote que de momento pues no termina de fraguar, ¿no? Hay que tener cuidado, mucho cuidado con el rebote que pueda haber. Los rebotes no pensemos, muchas veces pensamos que llega un rebote y ya se ha solucionado, volvemos a máximos, ¿no? Y puede ser simplemente la formación de un nuevo máximo decreciente y por tanto no cambia la estructura para nada
bajista que tiene de fondo un activo. En el caso del petróleo Brent, gráfico diario, lo vemos los $92.50. Muy bien. En el momento como estamos viendo, tiene ciertos problemillas. Hemos visto una buena repercusión, un buen rebote, pero ahí nuevamente es donde se está produciendo un freno. Si nos damos cuenta, prácticamente en septiembre vemos esa zona donde ya le cuesta algún trabajito, la zona 94, zona $95, donde se está frenando. Vamos a ver lo que ocurre ahí. Será muy importante que aguante los 90. Si perdemos los 90 en cierre diario, es factible que nuevamente volvamos a ver caída. ¿Hacia dónde? Hacia la zona de los $85. Así que hay que vigilar por abajo la zona 90. De momento vamos a ver niveles que estamos si puede destrozar la zona 95, lo cual le daría alas para continuar ese movimiento, buscando los $100, donde ya tendríamos ahí zonas de resistencia, ¿no? Y además, pues canal alcista tenemos como su directriz tantear muchísimas veces, estaría un poquito por encima, nivel 100, sí, $101, que lo tendríamos actuando como resistencia dinámica. Pero ese debería ser el siguiente paso si consigue romper la zona 95, que de momento pues estamos ahí muy cerquita, pero todavía no se ha conseguido romper. Insisto, vigilar los 90 muy de cerca. En gráfico semanal podemos observar el fuerte movimiento alcista de las 2 últimas semanas. Muy bien, fijaros que llegó a caer el petróleo. Hace 3 semanas se plantaba en la zona de los 83.50 y estamos en los 92.50. Aunque como podéis observar precisamente en gráfico semanal, llevamos esa zona, le cuesta mucho trabajo. A partir de $92 ya está temblando. 22.94 ahí ya le cuesta mucho trabajo al artista imponerse. Vamos a ver si esta vez que vienen con una buena carrerilla son capaces de romperlo. Aunque bueno, aquí también tuvimos 3 semanas muy buenas, un fuerte rebote y que finalmente, como vemos, se frenó. Con lo cual, pues nuevamente volvemos a estar ahí. Pero esa zona le cuesta muchísimo trabajo, 92-94, más allá de que por encima de 94 haya alguna incursión intradiaria. Ahí va a estar mucho la clave de cara a una mayor proyección. Insisto, siguiente objetivo sería buscar la zona de los $100-101. Nos vamos con el oro, donde pues aquí podemos observar pues cómo teníamos un canal bajista. Ahí teníamos el objetivo $1.831, que era el objetivo por ese rango lateral. Y como os comentaba, la zona donde debería producirse algún tipo de rebote, si no queremos ver una auténtica sangría, era esa zona 1820, donde justamente vemos cómo esta vela diaria atacó la banda superior de esa zona de soporte y mirar qué vuelta en V impresionante, ¿no? Ahí lo tenemos atacando en la jornada del viernes, la zona de los $2.000. De hecho, llegó a alcanzar los $2.009 en el futuro continuo del oro, en el mini futuro, perdón. Y cerrando finalmente los 1902. Ahí estamos ahora, en la zona de resistencia estamos justamente donde se frenaba, es que era justamente la resistencia de ese canal horizontal, como podéis apreciar, la zona de $2.000. Ahí va a estar mucho la llave, porque si rompe los $2.000 todavía podemos esperar una mayor proyección que podría llevarnos en torno a niveles $2.060, $2.080, es decir, una vuelta a los máximos 2003 y una vuelta a los máximos de 2022, con lo cual pues vamos a ver lo que ocurre. Por insisto, estamos en esa zona de resistencia donde no la podemos jugar. Sería muy importante, yo al menos de mi punto de vista, no perder la zona $1.960. Por debajo de 1960 el rebote ya empezaría a desinflarse bastante. Pero mientras aguante por encima de 1960 vamos a darle un poco de margen de cara a intentar romper esa zona de los $2.000. Ya vamos a concluir con el índice del dólar estadounidense, el futuro de índice del dólar, donde lo vemos en la zona 105.96. Bueno, aquí tenemos un objetivo teórico que lo pusimos en su momento cuando realizamos el análisis del oro, que cumplió perfectamente el objetivo bajista, rebotó donde tenía que rebotar y el dólar de momento se nos ha quedado pausado. El objetivo 1000 de los 108.38, donde vemos ese canal bajista, es el objetivo teórico y vemos cómo se está un poco complicando dentro de un rango lateral. Y sobre todo observamos como en el gráfico diario, pues llevamos como una semana y media donde vemos el nivel 106.50, donde ahí se está produciendo pues ese frenazo al alza. Vamos a ver si no se produce una ruptura, aunque tenemos esa zona de 105 que va a ser una zona muy importante de soporte. Si ahí aguanta, estupendo, pero si tenemos una pérdida, ya sé que podríamos un poco pues empezar a despedirnos de que podamos alcanzar rápidamente los 108.38, que obviamente que tengamos una pérdida de 105 tampoco significa que ya nos podemos despedir, ¿no? Simplemente pasaremos a una fase correctiva después de ese fuertísimo movimiento alcista, como vemos dentro de un canal alcista, que luego pues estamos viendo cómo ese movimiento ahora mismo está haciendo techo en forma de canal horizontal o rectángulo, como también se lo denomina. De momento, tal y como observamos en esa situación, tanto el estocástico como en el MACD, vemos esa situación bajista. No obstante, en el caso del MACD nos está indicando que simplemente pues es un ligero movimiento bajista y seguimos en la tendencia de fondo, sigue siendo clarísimamente alcista. Así que
De momento vamos a ver lo que ocurre, si se finalmente rompe a la baja, habrá que ver muy detenidamente si el nivel 105 aguanta, si no podremos ver todavía caída en torno a los 104 como el siguiente paso de soporte. Así que esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!